Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estoy Buenas dando. noches, licenciada Betsaida, Buenas amiga. noches, Nelson, adelante. Bueno, entonces ya estoy grabando, ya estoy, ok. Entonces, hoy, según agendamos, vamos a ver las propiedades de los libros sagrados. Obviamente, esto están en el libro que compartimos, que tienen ustedes virtual, y lo pongo aquí, no están en las mismas páginas el que yo tengo físico, pero más o menos van de la página 103 en adelante. Entonces, fíjense que hemos visto varias cosas que no son para que, o sea, que no las compartieron y luego que se nos olviden, sino que las tenemos que ir integrando no solo en el intelecto, sino en nuestro propio, como en nuestros saberes, ¿verdad? Para ponerlo en práctica. Entonces hemos estudiado el tema de la importancia de entender que los libros que forman la Biblia son revelados. Eso es básico. ¿Por qué es básico? Porque no se trata de que esto se le ocurrió a una persona, no se trata de una idea, no se trata de temas que antes se pensaron así, que son como fábulas, como cuentos, como leyendas, que hay de eso, porque son los géneros literarios. Pero hay que entender que esos géneros literarios pues contienen el mensaje revelado. Y eso es lo que yo tengo que buscar en los libros sagrados. Y entender que son sagrados porque precisamente son revelados. No sabríamos, no conoceríamos esa verdad si no se nos hubiera revelado, manifestado, pues transmitido, ¿verdad? Entonces, por eso el carácter divino de la Sagrada Escritura, por el hecho que es Dios. Fíjense que este tema de hoy, con lo que hemos estudiado, estamos un poquito más de la mitad del trimestre. Entonces, sí es importante que si no han visto los videos, los vayan viendo, porque eso les aclara muchas cosas que yo no las voy a tocar, porque aunque son dos periodos, pero es un poco tiempo para realmente, y es solo una vez a la semana, y es un trimestre. Entonces vamos a tener prácticamente en 4 o 5 clases más, se acaba el trimestre. Acuérdense que ya está el feriado, 2 feriados de abril, que es el de la Semana Santa y el de Pascua. Sí, Kenzie. Fíjese, licenciada, que justo hoy estábamos hablando en el grupo que muchos no estamos en su chat de WhatsApp. Entonces no hemos tenido la oportunidad de ver los videos que usted ha subido. No, pero es que yo no sé por qué no están ahí, porque se supone que están ahí todos los del listado, se supone, Fíjese que porque, no, licenciada, vemos muchos que no estamos porque no, ese es otro WhatsApp. Aparte, tenemos nosotros otro grupo donde estamos todos los de la B, pero en el grupo que usted sube todas las cosas, no. pero eso desde el principio se explicó que yo, para facilidad de ustedes y porque no todo el mundo sabe utilizar bueno, la persona Brenda, o cómo se llama, ahorita hay otra persona, creo, encargada de Sí, hay ese, otra persona. bueno, pues a esa persona hay que pedirle favor porque es la administradora Sí, del. hoy se le pidió favor, pero desde hace varios días pusimos a pedir los links y no. Entonces yo pregunté a otra persona que sí estaba, me dijeron que le tenía que presentar a Brenda. Yo le pregunté a Brenda y ella me comentó que ayer no era la encargada del grupo, que ahora es otro chico. Y hoy se le pidió favor a él,
pero creo que uno no se han ingresado tampoco, pero somos bastantes. O sea, si hay aquí de los que no están, creo que me apoyarán en lo mismo. Pues fíjense que ahorita tengo 12 personas aquí, 12 personas participando. Y en el chat de ustedes, me parece que ahorita les digo cuántas personas tengo. Permítame. Tengo 22, me parece. Vamos a ver, permítame. Mire, ahorita añadieron a varios, Y entonces aquí me dice que tengo 26 participantes, tengo aquí. Y conectados tengo 12. Entonces no. Ya me ingresaron a mí. Ahorita sí revisan. Ok. Pero todos los videos anteriores no los tenemos. Bueno, no han sido muchos. Yo realmente no he mandado muchos videos. Lo que no sé si usted tiene, o tienen ustedes, es este libro. Pues se los puedo volver a mandar. Ese sí me lo mandaron y de ahí es donde yo estaba leyendo, pero los videitos que usted subió, eso sí no. No, yo solo les di el contacto de YouTube, pero igual se los puedo volver a mandar. El contacto de YouTube de los manuscritos, que son 26, que no los mandé todos, solo les di el contacto ahí para que entraran a YouTube. Y lo que pasa es que... Eso sí ya lo vi. Eso es lo único, no he mandado más. Mandé uno, pero no es como parte del tema, porque a mí no me toca Pentateuco, pero hay una peregrinación que están pasando de Magdala, que es de la mano de Moisés, y entonces el padre Juan Solana pues habla un poco del Vaticano, de la Biblia. Entonces yo les dije, les paso uno, no como para que lo vean. Lo único que les he pasado para que vean son los manuscritos, es lo único, y el libro. No he pasado más. Y eso de que pasé de Solana, del padre Juan Solana, que también están en YouTube y que es una peregrinación de la mano de Moisés, que les dije que podían verlo porque están viendo el Pentateuco. No era para mi clase, pero les podía ayudar. Entonces, pero de lo mío solo les he puesto esas dos cosas. Así es que no se han perdido muchísimo. Y lo que pasa es que yo abrí ese WhatsApp porque hay muchas personas que no me mandan los trabajos al portal. Entonces, yo les dije que los mandaran al WhatsApp, o si se les facilitaba como quisieran. Pues lo importante es que ustedes vayan comprendiendo, conociendo su fe. Y pues si pueden hacerlo en el portal, maravilloso, pero si no, pues entonces, pues que lo hagan como puedan, porque hay de todo. Así es que es por eso nada más. Así es que entonces yo creo que ahorita ya vemos más, pero ahorita en clase, como les digo, no han entrado más, solo 13 personas conmigo. Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Nada más? No les sigamos, por favor. Ok. Bueno, entonces, hoy es muy importante que nosotros entendamos que nosotros somos iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesía griega, es una palabra griega, eclesía, que significa asamblea, reunión. Y obviamente quienes se reúnen, quienes reflexionan, son las personas. Entonces es la comunidad, es la gente que se reúne, la gente que cree verdaderamente que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado, que Dios nos habla y que quiere saber qué es lo que nos dice, y entonces para poderle responder. Es bien importante que nosotros partamos de ese fundamento, porque pues ya saben ustedes que hay hoy hay muchos temas que están siendo como que va a haber, como que están provocando
un cisma, una separación, y lo que corresponde es no estar dando nuestras opiniones o comentarios, sobre todo si no están fundamentadas, si no tenemos el conocimiento de lo que está pasando. Generalmente las personas preguntan, ¿usted qué piensa? Lo que tenemos que hacer es tomar el catecismo, tomar la escritura, ir a la nota de pie de página, ir a Vaticano II. Tenemos material en los cursos. Eso es parte fundamental que se transmite, el uso de las herramientas. Porque, pues, si nosotros vemos que parte grande del magisterio, pues, de alguna manera no está de acuerdo con estos datos revelados, pues nosotros simplemente tenemos que pensar una cosa, pues, si verdaderamente hemos creído que somos creación de Dios, eso tiene consecuencias en nuestra propia vida. Luego, si eso lo creemos porque Dios mismo lo reveló, pues entonces ya es una verdad revelada, la cual nosotros la tomamos como eso, no como que alguien lo dijo una persona y hoy resulta que eso se puede cambiar porque la persona cambió de opinión o es otra idea o es otra cosa. Bueno, tenemos que conocer nuestra fe, conocer las verdades que se han revelado, conocer lo que estamos haciendo, que justamente estos libros son sagrados porque fueron revelados, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias en nuestra propia manera de vivir. Si nosotros nos apropiamos de esa revelación que dice eso, comporta esa serie de consecuencias. Y también entender que los textos bíblicos, ya dijimos que son libros, tienen propiedades. Y esas propiedades son las que vamos a estudiar hoy, que tienen intrínsecamente unidas. Y dirán ustedes, ¿cómo puede haber unidad con algo que tenía tradiciones orales de distinta manera, que cada quien transmitía con su idioma, con su cultura, con sus costumbres en épocas diferentes, con géneros literarios diferentes, muchísimos autores humanos? ¿Cómo es ese proceso? Y me va a decir usted que tiene unidad. Pues sí tiene unidad, porque la unidad es el contenido de la Biblia, es el mensaje que se transmite. Y eso ya lo vimos. Vimos Génesis 1 y Génesis 2. Uno es un himno, es un género literario, una tradición sacerdotal, oral, o sea, fueron sacerdotes que transmitieron oralmente ese himno. Luego tenemos otro género literario, una narración con una tradición oral más antigua que se llamó Yavista, utilizaba formas humanas para hablar de Dios, pero las dos, Génesis 1 y Génesis 2, dicen lo mismo. Lo dice en distinta forma, lo dice de distinta manera, pero dice lo mismo. ¿Y qué es lo que dice? Pues que la fuente de vida en la creación le pertenece, lo ha hecho Dios. Eso es lo que dice. Luego, Génesis 3 habla de un tema que es bíblico. No es sociológico, no es de modernidad, no es de que quitamos esa palabra porque esa palabra no le gusta a la gente. Es un tema bíblico, revelado. ¿Cuál es? La palabra pecado. ¿Qué es el pecado? Pues Dios nos ha dado el don de la libertad y con eso yo tengo la libertad de hacer el bien, pero tengo libre albedrío, puedo hacer el mal. Si decido hacerlo, pues los 11 primeros capítulos dicen todo lo que nos pasa a la persona humana y a los demás cuando actuamos dejando a Dios a un lado, porque según dice Génesis 3, queremos ser como dioses. No queremos ser criaturas, no queremos depender. Queremos ser como dioses, queremos ser autosuficientes. El pecado de origen es el pecado de la soberbia, ¿verdad? Y de que en esa soberbia entra la sospecha de que si ese ser de verdad busca mi bien o no. Entonces esa sospecha está. Entonces el tema de modernizar la iglesia, de que si sí, que si no, que si la vida, que si no la vida,
Bueno, pues hay que ver esto revelado y ponernos claramente. Estoy estudiando esto porque verdaderamente quiero conocer mi fe. Y mi fe dice que yo soy creación. Eso es lo que dice el dato revelado. Génesis 1 y Génesis 2 dice que soy creación y que fui creada por amor. No hubo otra motivación para ser creada. Entonces, no es que yo fui creada para adorar a la fuerza, para reconocer a la fuerza, para creer a la fuerza. No, yo creo, adoro y agradezco porque entiendo que soy creación y todo lo que tengo lo he recibido. Entonces, dijimos en un momento de clase que el tema de la Sagrada Escritura, de la revelación que se ha dado, no es especulativo, no es del pensamiento, no surgió por el pensamiento, sino es experimental, o sea, fueron experiencias humanas que se fueron transmitiendo. Y vemos a Abraham, ya en el Génesis 12, que empieza la historia de la salvación, un hombre amigo de este ser, ¿verdad? Pero en un proceso que se va desarrollando en todo Génesis. Luego, pues sí, es amigo y puede de alguna manera tener un diálogo amistoso con el ser y de alguna manera decir, bueno, si hay 50 en Sodoma, ¿vas a destruir Sodoma? Y no es que Abraham sea más misericordioso y tenga mejor corazón y más amor que Dios. No se puede pensar así. O sea, es ver cómo el diálogo, lo que nosotros llamamos oración, cuando nosotros tomamos en cuenta esa relación y nos abstenemos de actos que me separen de esa relación, porque vuelvo a repetir, la palabra pecado es un tema teológico, o sea, está en la Biblia. Y si yo entiendo esto desde aquí, no es que yo ya no voy a usar esa palabra porque no le gusta a la gente, pues es que no se trata de que quitamos la palabra. Si quitamos la palabra, igual, los actos que me separan de Dios, pues pongámosle otro nombre, pero van a tener ese efecto, el efecto de que me separa, que yo me separo. No es que Dios se separe de mí, yo me separo de él. Bueno, esa es la revelación que se da en todo el Antiguo Testamento y que la da Jesús, la aclara con mucha más pues claridad a través de parábolas, a través de sus actos, a través de sus gestos. Entonces, tenemos que ver esa unidad intrínseca entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una unidad. ¿Unidad en qué? En el contenido, en el mensaje. Que todos estos libros, todos los libros de la Escritura, forman de hecho un único libro, o sea, en relación al contenido, ¿verdad? Donde sea, por eso decimos la Biblia, porque la verdad y la santidad de los textos que hace que los escritores inspirados constituyan un medio privilegiado capaz de orientar eficazmente a los hombres a la salvación. O sea, el tema es historia de la salvación. Todo el objeto, toda la finalidad de Dios de manifestarse, de darse a conocer, es para salvarnos. O sea, el tema es salvarse. ¿Y salvarse de qué? Pues justamente de ese acto que nos separa de él, que en la Biblia se llama pecado. Si no les gusta el nombre, pónganle otro, pero el efecto va a ser el mismo. Me va a separar de Dios. Haga lo que haga, sí, ya está definido que ese acto me va a separar, yo me voy a separar voluntariamente por mi acto de Dios. Bueno, es una palabra teológica, es una palabra de la Biblia, tenemos que entenderlo. No se trata como dice la gente, que todo es malo, ¿cómo es? Todo es pecado o todo engorda, algo así dice la gente. No, nada de eso, nada. Lo que me separa de Dios se va a llamar de esa manera. No es de que me pongan prohibiciones, que me pongan obligaciones, imposiciones, no se trata de eso.
Ni Jesús ni en el Antiguo Testamento está ese tema de imponerse. Ahora, tenemos que comprender el contexto judío. Por supuesto que nosotros no somos judíos, pero Jesús sí fue judío y nosotros seguimos a Jesús. Y el contexto de la religión judía está centrado en la alianza. Eso ya lo vimos. El tema de la alianza es el tema central del judaísmo. Al ser el tema central, ustedes van a encontrar que ese pecado o ese alejarse de Dios para el pueblo judío es algo terrible porque han hecho un convenio, un contrato, una alianza. O sea, la religión judía está centrada en la alianza. O sea, el tema de la alianza es central en la religión judía. Entonces, todo gira en torno a ese tema de la alianza. Si vamos a oír a los profetas que utilizan un lenguaje tan, a veces tan duro para el pueblo, diciendo del mismo Yahvé que los va a castigar, que Yahvé se va a vengar de tal pueblo. Bueno, utilizan ese lenguaje. Ese lenguaje es utilizado pues como para sacudir a la población y se den cuenta de su pecado, o sea, de que se han separado del que creó el pueblo, del que hizo la alianza, del que los hizo pueblo, se han separado de él. Y entonces, sin él, pues no pueden hacer nada. No pueden hacer nada porque los creó, los hizo. Son pueblo por Dios mismo, no porque ellos han tenido méritos. Entonces, eso hay que entenderlo en el sentido de por qué utilizan ese lenguaje tan fuerte en relación a la alianza, porque se han separado de la alianza. Entonces hay que entender la religión judía desde esa perspectiva. Ahora, tenemos que ver el Nuevo Testamento que va en la misma línea también de la alianza, pero es la nueva alianza. No se trata que el Dios del Antiguo Testamento sea diferente, sino que el enfoque de la alianza hace un lenguaje como quien ha hecho un contrato y ha fallado una parte del contrato, pues entonces todas ese lenguaje fuerte para remediar el problema. Entonces Jesús viene y él va a darle sentido a todo aquello. Otra vez, Jesús no es un rabino, aunque muchos le van a decir rabí, no es un profeta, aunque de alguna manera él va a decir que ningún profeta pues es escuchado en su tierra o es creído en su tierra. No es un maestro, aunque le dicen maestro. Bueno, es todo eso, no es un filósofo, es Dios. Entonces es Yahvé mismo, es la palabra de Yahvé que se hace carne. Entonces él va, ya humanamente nos va a transmitir un mensaje mucho más claro, con gestos, con actos, con expresiones, con parábolas, que nos van a decir quién es Dios y de qué se trata, de qué se trataba todo el Antiguo Testamento. Entonces ahí vamos viendo la unidad y la unicidad. A pesar de que hay muchos agiógrafos, que son las personas que escriben en el judaísmo, y escribas también, se van a llamar, muchísimos de muchas épocas, de mucho tiempo, de mucho idioma, todo lo que ustedes quieran, pero el mensaje va a ser único, uno, y va a ser la unicidad, porque quien lo va a transmitir es único, no hay otro, es Dios, no hay otro igual. Entonces, y Jesús ¿cuál sería la palabra? Lo lleva a la plenitud con sus actos, con sus gestos, con sus palabras. Entonces, ahí encontramos la unidad retrospectivamente desde Jesús iluminando todo el Antiguo Testamento y encontramos la verdad y la santidad de esos textos.
que han sido inspirados, ¿verdad? Y que se escribieron para orientar, dice, eficazmente a los hombres a la salvación. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que ese mensaje que está transmitido es perenne e inmutable. Es el mensaje de la salvación. Aquí no se trata de que nosotros veamos que esto lo tenemos que, como los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, las generaciones también. Nosotros nos podemos dar cuenta claramente de la diversidad de reacciones y de pensamientos que tienen las nuevas generaciones. Nosotros nos podemos dar cuenta. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje va a cambiar la forma, como lo vamos a decir, posiblemente el lenguaje, pero el mensaje tiene que ser el mismo. No lo podemos cambiar. Es inmutable. No se puede. Ojo con eso. Ojo con eso, porque Jesús va a aclarar eso y Pablo también. Aunque venga un ángel, pero venga a enseñar algo que no es lo que está aquí, la sana doctrina revelada, pues entonces nosotros ya sabemos. Ojo con eso, porque no se trata de decir, miren, ahorita todo está confuso, nadie sabe, hay un cisma, y es que entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, claro que sí sabemos. Sabemos a quién estamos siguiendo, sabemos lo que ha dicho, y si no lo sabemos, por eso estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, ver qué es lo que se enseña, y gracias a esa enseñanza, la verdad de la Escritura se puede actualizar. Claro que se puede actualizar, pero actualizar no quiere decir cambiarla. Actualizar quiere decir lo mismo con otras palabras, porque hay palabras que hoy se utilizan que no están escritas en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Por ejemplo, nunca van a encontrar la palabra aborto, nunca la van a encontrar. O sí la van a encontrar un poco en la traducción cuando Pablo dice, y se me apareció a mí que soy como un aborto. ¿Qué es un aborto? Pues algo que ya no tiene vida. Pero no van a encontrar normativas, pero sí van a encontrar que Dios es el Señor de la vida, es la fuente de la vida. Y que en los salmos van a encontrar, y ahí va el hilo conductor, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie. Y van a encontrar en Jesús dando justamente salud y vida, es Dios. Y van a encontrar al final que Jesús resucita, porque Dios es vida. Entonces, tenemos ese mensaje de promesa en el Antiguo Testamento, de cumplimiento en el Nuevo, y eso es lo que se nos transmite y lo que tenemos, lo que no es que tengamos, es lo que creemos, pues, porque en mi vida pasa lo mismo, no es porque me lo estén imponiendo. Entonces, la verdad puede ser actualizada, y eso es lo que estamos haciendo cuando estudiamos, ¿verdad? Pero darnos cuenta que si han cambiado algunas circunstancias, pues tenemos que reflexionarlas teológicamente con los condicionamientos necesarios en el presente. Eso es lo que nosotros hoy tenemos. Y prácticamente el material escrito yo ya se los he sintetizado, ¿verdad? Que tienen aquí en la parte que pueden haber muchos puntos de vista, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que ver las características innatas que tiene la escritura. Entonces, tiene unidad. Ya les expliqué cuál es la unidad. Aquí tienen ustedes el relato, ¿verdad? Entonces, los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, a pesar de su diversidad, de la laboriosa historia, es decir, que se trabajó por siglos de siglos pasados, y todos los amplios aspectos del tiempo, de distintas culturas, de distintas costumbres, de distintas tradiciones, forman una unidad. Entonces, y la razón es porque el autor es Dios. Así de sencillo. Así es que si en el Nuevo Testamento dice, si un ángel viene y nos dice otra cosa de estas,
que no está aquí, pues entonces ya sabemos, cuál es el primer fundamento de interpretación. Es revelado y dato revelado por Dios. Y todos los autores pues han tenido, incluso nosotros mismos, ustedes y yo, tenemos al único maestro, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que realmente se encarga de que nosotros lo que se transmita y lo que ustedes reciben y lo que ustedes luego transmitan, vayan con ese espíritu, que es el que Jesús nos ha dejado para que tengamos claridad. O sea, el tema de la jerarquía de la iglesia, pues es con sentido de servicio y de orden. Pero si esa jerarquía se separa por distintas ideologías e ideologías que tienen que ver con aportes, porque ese es el problema que van a encontrar los profetas. Han hecho una alianza con Dios. Ese es el tema del Antiguo Testamento. Pero cuando ven que hay un imperio y les trae, pues les es conveniente hacer ciertas negociaciones con el imperio, el profeta empieza a decir equivocación, eso no se puede hacer. Ya hicieron una alianza, no pueden estar haciendo alianza con otro. Sí, pero es que este nos ayuda porque ahorita es un imperio, es fuerte, y si lo tenemos a favor nuestro, entonces aquí vamos cediendo por este lado, vamos cediendo por el otro para tener mejor. Equivocación, no se puede. Ya tienen un Señor en su historia y el Señor ya dijo lo que hay que hacer. Es lo mismo, se ha repetido en los profetas y se ha repetido siempre en la historia y se seguirá repitiendo. Pero las comunidades que siguen al Señor, aunque sean una barquita frágil, pues Él prometió ir timoneándola, esa barquita frágil. Así es que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces puede haber mucha pluralidad de autores, pero la unidad está clara con el contenido. Esas diferencias se armonizan y aunque hay algunas tensiones, pero esas tensiones, si nosotros entendemos la riqueza del texto, pues es eso, enriquecedor, enriquece. Génesis 1 y Génesis 2, uno un himno y otra narración, enriquece la comprensión de Dios creador. Enriquece. Por eso se ponen, y pues se pone una tras otra, no para confundirnos, sino para ver la riqueza que hay en esa expresión a través de dos géneros literarios diferentes. Entonces, la unidad de la que hablamos es precisamente esa, no una uniformidad, ni una repetición tautológica. Tautológica quiere decir algo que ya se dijo y se vuelve a decir y se vuelve a decir, solo que de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, parece que se pueda compartir opiniones de aquellas corrientes exegéticas que consideran la Biblia como un terreno de enfrentamiento de ideologías. Entonces, de la Biblia podemos sacar muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, podemos sacar el tema de los extraterrestres, por ejemplo. ¿Cómo? Bueno, en muchos lugares. Por ejemplo, Abraham se le aparecen 3 hombres, quienes son no dice, pero Abraham los utiliza, los sirve de una manera muy especial, les da alimentos, o primero dice que son forasteros, después dice que son ángeles, después dice que es Dios. ¿Qué? Yo puedo decir, bueno, también son extraterrestres, tal vez era eso, tal vez por eso. Yo puedo decir eso, pero el texto está claro. O sea, yo ya entendí que están mezcladas tradiciones y que realmente Abraham ahí tiene un encuentro con Dios que le hace una promesa que se cumple. Y se cumple porque a pesar de que Sara no cree por la edad que va a tener un hijo, lo tiene. Y al año siguiente, cuando regresa, y ya no se narra el regreso de esos 3 hombres. Entonces, se pueden sacar muchas interpretaciones, pero yo voy viendo la unidad del contenido. Y el contenido es historia de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que me salve yo y que se salve toda la humanidad.
Entonces, hay distintas citas en Vaticano II, en Dei Verbum, que habla de eso. Dei Verbum es una constitución, igual que Guatemala tiene una constitución. Quiere decir que eso no va a cambiar, que es el mismo magisterio que ha recibido esta enseñanza y que ahora la coloca con otras palabras, pero con el mismo mensaje. Y luego también tenemos el catecismo de la iglesia, que nos dice que para que nosotros tengamos claridad y veamos la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que ver a Cristo como centro de la revelación. Y recordar que es la misma palabra de Dios que se va extendiendo en toda la Escritura. O sea, porque el verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios, el mismo Yahvé, su palabra se hizo. Acuérdense que hemos dicho que Dios no tiene atributos, que Dios es. El problema es que nosotros creemos que somos, pero nosotros no somos. Eso lo hemos repetido muchas veces, porque somos mutables de pensamiento, de palabra y de obra. Cambiamos de manera de pensar. Hoy una persona la puedo querer mucho, mañana ya no, después tal vez sí, o a saber, o nunca más. El hecho es que mutamos. Dios no muta, no cambia. Su esencia es amor. Así se reveló. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. Entonces, nosotros debemos, pues cuando vemos esta palabra, debemos entender que se está hablando de ese ser con palabras humanas y que nosotros tratamos de entender ese mensaje. ¿Dudas? Porque se va a terminar en 2 minutos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces yo espero que salga del vocabulario nuestro aquello que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era castigador, vengativo, pues de la guerra, pues la ira, tenía ira y cambiaba de opinión, pues era como temperamental. En cambio Jesús, tan tierno, tan dulce, tan cariñoso, tan cercano, es el mismo. El lenguaje del Antiguo Testamento es la diferencia. Entonces tenemos que encontrar esa profunda armonía en los dos testamentos. Acuérdense que la palabra testamento es alianza, ¿verdad? Hay una ordenación que da esa perspectiva de unidad y es con la persona de Jesús. Y entonces vemos, por ejemplo, cuando encontramos en los profetas esa palabra tan dura, ya lo explicaba anteriormente, para que regresen, para que se den cuenta, que sean como sacudidos por esos oráculos y regresen a la relación que han perdido con Yahvé. Bueno, se va a acabar en un momentito y si me hacen el favor se vuelven a conectar para no dejar la palabra a la mitad. Pero lo que viene ahorita son citas de Jesús donde habla que, sobre todo los caminantes de Maús, que dice que toda la Sagrada Escritura habla de mí, la ley y los profetas. Es lo único que había en el Antiguo Testamento cuando Jesús